Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. Nuestro episodio de hoy viene con una pregunta que a mí me encanta y que me ha movido mucho en mi historia personal. Si tú fueras 10 veces más valiente, ¿qué harías? Juli está conmigo hoy y vamos a conversar un poquito desde su historia, desde mi historia. ¿Qué significa una pregunta como esta? Nora, nuevamente mil gracias por invitarme a todos tus podcasts porque además me los gozo y me los disfruto. Espero que tú también te lo estés disfrutando. No son en orden consecutivo, o sea que pueden mercar de lo que hay, de lo que hemos hablado, de lo divino, del humano, de todo. Y viene más. Pero esa pregunta es realmente transformadora. Esa pregunta creo que pocas veces nos la hacemos con la conciencia de qué posibilidades se me habilitan cuando me la hago. Yo la he vivido en tus consultas y yo desde ahí he logrado cosas, pero creo que tú en tu recorrido has tenido una historia que se ha movido, como lo dijiste en la introducción, a partir de esa pregunta. Una de ellas es, pues, el renunciar. ¿Pero renunciar a qué? Al trabajo. Además, en esta época, después de pandemia, eso ha sido, creo que un fenómeno casi. ¿Cómo fue ese proceso, Nora, cuando te hiciste esa pregunta? ¿Qué generó? Esta pregunta me ha acompañado a mí cuando me estaba formando en Chile como coach. Una de las tareas que tenía, mi coach me pregunta, si fueras 10 veces más valiente, ¿qué harías? Y yo empecé, si fuera 10 veces más valiente, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Renunciar a mi trabajo. Pues en la vida me lo había planteado. Yo me fui a formar como coach a Chile, en una formación, pero desde la primera conferencia yo sentí, yo me quiero dedicar a esto. Tenía mis hijos muy pequeños y yo llegué de la primera conferencia y le dije a mi jefe, yo me quiero dedicar a esto. Estás loca, estás loca. ¿Alguna vez te has imaginado independiente? Nunca. ¿Alguna vez? Nunca. No, estás loca. ¿Qué es coaching? La gente no conoce eso. Hace 18 años esto no se conocía y yo decía, si fuera 10 veces más valiente, haría eso. Y yo empecé una conversación, en ese momento estaba casada y con mi esposo en ese momento y yo le decía, yo quiero esto, pero ¿cómo? Los hijos tan chiquitos, el colegio. Bueno, en fin, cuando yo ya digo, este es mi sueño, por aquí me voy, tomé la decisión, no se me olvida que invité a mi papá y a mi mamá a almorzar a la casa y yo fui a recogerlos en el carro. De venida, parqueando el carro, era tanto mi susto que lo choqué. Y yo decía, claro, ¿qué hace que choque el carro? ¿Qué van a decir? Está loca, si ya me habían dicho en el trabajo estar loca, uno de eso no vive. Entonces se necesita valentía y la valentía es decir, con miedo y todo, actúo. No, miedo, claro, de que voy a vivir, es que tengo hijos pequeños, es que vivía en un trabajo que además tenía un cargo gerencial con muchas prestaciones económicas, con muchas facilidades y con una proyección profesional muy grande. Y ser capaz de decir, nada, este camino lo quiero inventar por aquí. Y bueno, han pasado 17 años de ese primer, si fuera 10 veces más valiente, ¿qué haría? Claramente de ese primer, porque hay varios que además son muy discientes pues, de esa valentía y de algo que dijiste, Nora, que decirlo puede sonar muy fácil, pero hacerlo a mí me parece un poco más complejo y es con miedo y todo lo hago. O sea, como cuando usted se va a montar en una montaña rusa, pues usted sabe que le da miedo, pero igual lo disfruta, porque entonces es como le pone uno el disfrute y cómo empieza a, yo no sé si la palabra sea borrar esas creencias limitantes de eso no se vive, está loca, yo qué voy a hacer, cómo puede uno poner más por encima
ese sueño, esas ganas, esa energía que le querés transmitir a ese sueño, que esas conversaciones, que ya lo hablamos en un episodio pasado, esas conversaciones internas. Mira, yo creo, Juli, que yo antes no sabía que esa era una pregunta, pero creo que como mi pasión de lo quiero lograr viene desde muy pequeña. Desde que nací, a mi mamá le dijeron, ay, nació una ratica, no se va a criar, porque en esa época un hijo chomecino no se criaba. Y bueno, yo creo que empecé desde la valentía a decir, lo puedo hacer, lo puedo lograr, si me apasiona lo hago, y ese ha sido mi acompañante. Y de ponerlo al servicio de otros en los procesos que hago. Si fueras 10 veces más valiente, ¿qué harías? Y la gente se queda mirando y me dice, ¿qué haría? ¿Qué haría? Tal cosa, ¿y por qué no lo haces? Pues no se puede. ¿Qué lo impide? ¿Cuál es el primer paso? Entonces yo creo que eso es lo que me ha dado a mí como la experiencia de hacerme y me la hago constantemente. Si hoy fuera 10 veces, no haría nada distinto, estoy en paz. O sí, haría tal cosa. Aquí tienes inclusive como unos hitos de vida marcados por esa pregunta que los voy a mencionar todos para que hablemos como de una característica puntual de cada uno de esos momentos. Ya hablamos pues de renunciar al trabajo, pero también hubo momentos como divorciarme del hombre ideal, escribir y autopublicar unos libros, ser empresaria, tener conversaciones poderosas con los hijos, con mis hijos pues porque son los de Nora, viajar sola sin itinerario, ya María, ese sí me parece a mí muy... Y hacer el Camino de Santiago, que de hecho ya hay un episodio del Camino de Santiago. ¿Cuál ha sido como la característica que te impulsó a esos hitos que hoy puedes decir que te han traído paz y mucha felicidad? Mira, yo creo que hay algo en mí y mi hija me lo dice mucho y es, tú eres coherente, mami. Y estaba haciendo un ejercicio con un equipo en Avon que tenía que ser que cada una de las personas del equipo pensara, si tú fueras 10 veces más valiente, ¿qué harías? Entonces hubo un espacio de tiempo donde cada uno estaba escribiendo, pensando, y yo dije, si yo fuera 10 veces más valiente, ¿qué haría? Inmediatamente me contesté, me divorciaría. Y a mí me dio mucho susto en ese momento porque dije, ¿qué? ¿Cómo? Y uno cómo se divorcia. ¿Pero por qué? Si estoy casada con un hombre tan bueno, un matrimonio normal, ideal, a vistas de todo el mundo, el matrimonio ideal, estaría todavía casada con él. Pero yo sentía que mi alma ya había cumplido el ciclo en esa relación y que esa relación ya había entregado los frutos que tenía que entregar. Entonces, y hoy que hago consulta, que vienen las personas y me quiero divorciar y esto y lo otro, me dice, pero es que es bueno, es que es un hombre bueno, o es que es una mujer buena, es que ojalá fuera infiel para tener disculpa, es que ojalá, y pongo el deseo, y yo digo, yo ese día lo sentí, yo dije, esto es lo que mi alma pide, necesito hacerme cargo y tener conversaciones. Yo ya venía con conversaciones grandes con Jorge y cómo lo hacemos y qué quiero yo y cómo te sientes tú y qué sueñas. Y dar ese paso fue muy difícil. Lloré, me moví, me retrocedí, pero ¿por qué? ¿Será que no? ¿Será que lo estoy cometiendo un error? Pero como que el común denominador en todas es, ¿mi alma se siente en paz? No, si no se siente en paz, hay que hacer un cambio. Hablábamos del escribir y autopublicar. Es que eso de autopublicar tiene sus detalles. Hablarnos del autopublicar, Nora, porque además, pues para ti que estás oyendo el podcast, Nora tiene 2 libros, no uno, tiene 2. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso del autopublicar y qué significa el autopublicar para vos? Lo mismo me pregunté, o sea, cuando Sara iba a llegar de un viaje que estaba haciendo, yo le tenía de regalo un libro con las conversaciones que ella y yo habíamos tenido. Y mientras la edición, la diagramación
quien lo hacía me decía, Nora, usted conversa así con su hija, así no conversan las mamás, y yo, normal, sí, así, y yo empecé a decir, ay, esto le podría servir a otros, otros que tienen mamás, otros que tienen hijos, otros que tienen hijos adolescentes, y si esto es una herramienta, lo haría. eh, Busco una editorial, espero, me dijeron, hay concurso en yo no sé dónde, y yo no, no, así como ya me han ido conociendo, yo lo quería ya, yo dije, no importa, si esto es un regalo para la vida de otros, me apunto, esperemos que Sara llegue, cuando Sara llegue y se apunta en este proyecto, yo digo, nos fuimos, las palabras no se las lleva el viento, ha tocado muchos corazones y hemos hecho, Sara y yo, conferencias en colegios, en grupos juveniles, y la gente le pregunta a Sara y Sara dice, mami, yo no soy la psicóloga, eres tú y yo, pero es a ti la que te preguntan. Cómo tener conversaciones así con la mamá, cómo conversan ustedes dos así. Y yo creo que ha sido una construcción de toda una vida. Yo me formé como coach con los niños muy pequeños, entonces yo creo que con ellos fui aprendiendo a aplicarlo. Y yo dije, no importa, no importa si esto le sirve a otros. Y así lo hice con el primero y así lo hice con el segundo, que no va en la segunda, sino en la tercera edición, que además me llena de satisfacción saber que estoy entregando algo que no tengo la editorial detrás, no tengo los medios de comunicación publicitándolos, yo saco de mi bolsillo para pagar y yo digo, no importa, esto llega a otros, porque además la vida es mágica y la red de apoyo que yo he encontrado en Apotema, publicación, impresión Impresión. del libro, han sido para mí, se puede hacer fácil, lo hacemos para mañana tranquila. Entonces encuentro cuando tomo esas decisiones que el camino se abre y se puede hacer más fácil. Eso se conecta con uno de los enunciados que hicimos ahorita del ser empresaria, porque además lo hemos dicho en este podcast juntas que hace 17, 18 años el coaching no era conocido, sí existía, pero no era conocido, pero es que hace 17 años sos empresaria, has tenido un recorrido y hace 17 años no existían las redes sociales que existen hoy. Así es, así es. Incluso hay personas que me conocen ahora, las personas jóvenes, me dicen, pero usted cómo hacía eso si no había Instagram, pero entonces usted por dónde si no había cómo ofrecerle al mundo. Y yo digo, es cuando estoy conectada con mi alma, con mi esencia. Yo no sé ser empresaria. Yo había muchas cosas que no sabía hacer y mi primer contrato fue con una empresa muy grande aquí que todavía estoy trabajando para ellos, creyeron en mí y yo lo empecé a hacer con otra amiga grande de la vida que también se formó como coach y empezamos como socias, hagamos cosas juntas, no juntas, y empezamos a crear y esta empresa se empezó a crecer, a crecer, a crecer, incluso ser capaz de decirle a una gran empresa en Antioquia que nos llamó a una licitación y nos dijeron, queremos que sean ustedes las que hagan esto, y dijimos, esta no es la esencia de lo que queremos acompañar a transformar, no es hacer la conferencia por hacerla, no es por cumplir un presupuesto en un plan gerencial, tener la valentía de decir por ahí no y hacerlo al estilo de que se fue convirtiendo en sanadora del alma, en impulsadora de sueños, en acompañar a desarrollar competencias del ser. He tenido que buscar apoyo en asesoría financiera, yo no sé cómo se hace, cómo se, ante la DIAN, bueno, todo lo que implica montar una empresa y he sido una valiente, he sido una valiente. No me arrepiento, hace poco me preguntaron y digo, no me arrepiento, soy feliz porque siento que estoy cumpliendo con mi misión y que cuando yo acompaño a otro a que vea posibilidades, a que en mi historia yo también lo hice, aunque lo hago parecer fácil, lo atravieso con dificultad, con miedo, con no sé qué va a pasar en el futuro, pero es un regalo
y poder ponerlo al servicio de otro desde mi propia experiencia, yo creo que eso es lo que me hace a mí empatizar con la historia del otro. Además, porque esa pregunta que dije ahora, que es súper poderosa, y si tú fueras 10 veces más valiente, ¿qué harías? Que es la que utilizan ahora y de la que estamos hablando hoy, no solo se refiere al ámbito laboral, es que a veces vemos la valentía en el ámbito laboral, para los viajes. Entonces, para que uno iría a un viaje, no, pero es que un viaje es lo máximo, eso es delicioso, eso es súper fácil. Para los viajes también te hiciste la pregunta. Cuando iba a hacer el Camino de Santiago, yo dije, yo quiero hacer el camino, pero yo me quiero quedar sola recorriendo España, sin itinerario. No conozco España. Yo había tenido, digamos, una valentía años antes que me fui para Inglaterra. Yo estuve en Londres 2 meses. No sé nada de inglés, no hablo ningún otro idioma y yo me fui para Londres, entonces la gente me decía, pero usted ya lo hizo una vez. No, era muy distinto porque yo en Londres llegaba a la casa de mi prima, yo tenía a mi prima por WhatsApp, ya existía WhatsApp. Luzma, ¿qué hago? Necesito recargar la tarjeta del metro. Yo le marcaba, ella le decía al señor cómo se decía. Entonces fue un viaje que aunque fui sola, estaba muy cuidada. Este viaje que hice hace unos meses, de quedarme sola en Europa sin itinerario, que yo lo fuera armando, yo dije, necesito aprender de Google Maps, cómo entro yo, miro los sitios, dónde debería ir, cómo me muevo, cuáles son las aplicaciones que voy a necesitar para reservar, dónde dormir, un Airbnb, transporte, como todas las cosas, yo aquí anticipadamente, porque la valentía es eso, cómo me preparo para disminuir los riesgos. Y yo dije, lo quiero hacer sola, a mi ritmo, sin una guía. Y wow, wow, la magia. Eh, Empecé diciendo, me quedo un mes. Después dije, no, porque no me puedo quedar 2. Era más valentía todavía. La gente me llamaba y me decía, el dólar está muy caro, está subiendo, y usted por allá, sí, ya estoy aquí, no hay nada que hacer. Entonces, es cómo mantenerme en ese sueño y en decir, es un desafío que lo primero que hice fue el Camino de Santiago, entonces después irme sola, con miedo a perderme, con miedo a no ver las señales, a no entender los mapas, me acompañó y dije, ¿y qué pasa si me pierdo? ¿Qué es lo peor? Y miren, me perdí y encontré unas cosas en las perdidas, me devolví de sitios que no quise visitar, que todo el mundo me decía, te vas a morir cuando llegues allá, te va a encantar ese destino. Y llegué y no me conecté y dije, en mi viaje, ¿por qué lo tengo que hacer como lo hacen otros? Y tomar la decisión de regresarme y decir, hago otro. Conocí gente divina, tengo amigos, fui dejando amigos en cada ciudad. Entonces, cuando yo ya digo, soy valiente, me arriesgo, yo no tengo reversa. Como que dije, ya di el primer paso, sigamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione, que incluso tiene que ver con el nuevo momento de vida que estoy viviendo. Alquilar una casa en el campo, sola. A mí me dicen, y está viviendo sola, y duerme sola, y no le da miedo, y qué seguridad tiene. Yo estoy en paz, y yo digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione y me devuelvo. Pero es sentir que mi alma está buscando un nuevo lugar y que necesito desatarme de un mundo de historias. Él debería ser, a esta edad debería ser, a esta edad tal cosa, El como guión. mamá, como profesional. Este es el camino. El camino yo lo puedo ir construyendo paso a paso. Entonces, es una pregunta que me ha acompañado. Y tú que has estado conmigo en procesos, preguntas que sabes que yo hago hoy, si no estás feliz, en paz, en esa relación, en el trabajo, en una situación específica, si fueras 10 veces más valiente, ¿qué harías? Nora, además creo que esto es como un combo. El combo es
esa pregunta, si tú fueras 10 veces más valiente, ¿qué harías? Pero no pues para hacérsela a uno cada 5 años, ni los 31 de diciembre, no, de manera permanente, acompañada de él. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Porque entonces uno se queda en la ilusión con él. Si yo fuera 10 veces más valiente, pues yo les voy a decir, aunque eso hoy no sea muy popular, yo hubiera sido torera. Pero hoy pues claramente ya no me interesa. Entonces, si yo hoy fuera 10 veces más valiente, tomé la decisión de estar hoy aquí grabando podcast, que era un sueño que estamos realizando juntas y que para mí era un reto también enfrentarme a los micrófonos, a las historias, a desnudar el alma un poco pues de la cotidianidad de lo que nos sucede, pero además eso como lo acompaño con la siguiente pregunta, que es la que me da la certeza de no estar en un vacío, en una incertidumbre eterna, porque la incertidumbre está, pero no es eterna. Entonces, como yo le pongo como ese contrapeso, y lo peor que me puede pasar es pues que vuelvo y busco trabajo, pues, pero hoy claramente no lo haré, hoy claramente no. Entonces, ¿cuál es esa invitación que quieres que le dejemos a esta persona que nos está escuchando hoy? Juli, la invitación es plantéate. Si hay algo en tu vida, en algún campo de tu vida, que sientas que está en desequilibrio, ¿qué harías tú con eso? ¿Qué preguntarías? ¿A quién? Mira, yo me he encontrado con personas que dicen, si fuera 10 veces más valiente, tendría esta conversación con mi mamá. Si fuera 10 veces más valiente, cambiaría de carrera. Si fuera 10 veces más valiente, cambiaría la forma en que estoy llevando mi relación de pareja. Si fuera 10 veces, o sea, yo no les puedo contar aquí todos los si fuera 10 veces más valiente, porque es tan personal. El ser valiente es tan personal que no tiene tamaños. Yo aquí les conté grandotas decisiones de si fuera 10 veces más valiente, pero es pequeña. Si fuera 10 veces más valiente, no iría a la comida que estoy invitada esta noche porque estoy cansada y diría que no. Sí, entonces, ¿qué es lo que a ti te deja en paz? Hoy a mí me han acompañado, después de venir recorriendo este camino. Borja Vilaseca tiene un libro que se llama Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Que para mí es otra manera de hacer la misma pregunta, porque el miedo, actuar en presencia del miedo se llama valentía. Entonces, si no tuviera miedo, si fuera valiente, ¿qué haría? Entonces, este es un libro y hay un video muy bonito que se llama El peligro de una sola historia de Chimamanda, que es las historias que nos contamos. Y es que así debería ser. Es que yo tengo una persona que dice, es que yo dije que me casaba y era para toda la vida. Y llevas 8 años siendo infeliz en tu matrimonio, esperando que tu pareja sea infiel para tener una causa justa. No, hoy puedes replantear, porque la que se planteó la historia de lo que yo quería hacer en el momento que lo hice es distinta a la mujer que hoy soy. Entonces, la invitación es cada minuto, cada día, si hoy fuera 10 veces más valiente, ¿qué haría o qué dejaría de hacer?